Amén. Bien, libro de Nahum, capítulo 3. Leemos y partimos. Si abrieron sus Biblias, ¿ya? ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, rebosada o rebosando estás de mentira, de rapiña, pero no renuncias al pillaje. Chasquido de látigos, fragor de ruedas, galope de caballo, estridencia de carruajes y carga de la caballería. Brillan las espadas, estellan las lanzas. Son muchos los caídos, abundan los cadáveres. No es posible contar los cuerpos inertes, con los que todo el mundo tropieza. Y todo por culpa tuya, ramera de cara bonita, maestra en hechizos, con tus muchos encantos y tu procaz liviandad. Sedujiste a pueblos, naciones, pero yo estoy contra ti. Voy a levantarte la falda hasta el rostro y expondré ante las naciones y reinos tu desnudez y tu vergüenza. Palabra del Señor de los ejércitos. Voy a humillarte. Voy a lanzar inmundicia sobre ti, voy a ponerte como estiércol, y todos los que te vean dirán, mientras se apartan de ti, Nínive ha sido devastada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde hallaré quien la consuele? ¿Acaso eres tú mejor que Tebas, la ciudad sentada junto al Nilo, que se creía protegida por el mar, por estar rodeada de tantas aguas? Etiopía y Egipto la apoyaban siempre, Fut y Libia le brindaban su apoyo. Sin embargo, Tebas marchó al cautiverio, sus niños fueron estrellados contra el suelo. En los cruceros de las calles, sus varones fueron repartidos por sorteo y todos sus magnates fueron encadenados. También tú serás embriagada y encarcelada. También tú buscarás esconderte del enemigo. Tus fortalezas serán como las higueras, como las brevas, ya están maduras. A la menor sacudida caen en la boca del que se las quiere comer. En tus calles los hombres se acobardarán. El país quedará indefenso ante el enemigo y el fuego consumirá tus cerrojos. Aunque te abastezcas de agua para el asedio, aunque refuerces tus fortalezas, aunque te metas en el lodo y lo apisones y prepares el horno para hacer ladrillo, te consumirá el fuego y te derribará la espada. Aunque te multipliques como las langostas, la espada te consumirá como el pulgón. Tus mercaderes llegaron a multiplicarse más que las estrellas del cielo, pero llenos de miedo se dieron a la fuga. Eran tus príncipes y tus magnates, tan voraces como una nube de langosta, en los días fríos se sentaban en los muros, pero el sol salió y desaparecieron y nunca más se supo de ella. Rey de Asiria, tus pastores ya han muerto, para siempre reposan tus valientes, tu pueblo anda disperso por las montañas, ya no hay nadie que pueda congregarlos, tus fracturas no tienen remedio, tus heridas son incurables. Todos los que sepan lo que te ha pasado batirán las manos y se alegrarán de ti. ¿Quién no sufrió tu constante maldad? Cuando uno lee el capítulo es tremendo en realidad. Y esta es una descripción. Lo que está ocurriendo aquí hay algo que es muy importante porque esto es profecía pura. Nada de lo que está descrito aquí ha pasado, pero va a pasar. Historia es lo que ya ha acontecido y nosotros podemos ver cuando ya ocurrió, pero esto es profecía pura, Dios anticipando lo que va a suceder con estas personas. Ahora, dentro de todas las cosas que hay aquí, hay hartas cosas interesantes. Hoy día no vamos a avanzar mucho seguramente, pero a manera de poder decir algo, todo lo que está aquí está hablando de lo que está ocurriendo o va a ocurrir con estas personas cuando los ejércitos o los enemigos los atrapen y hagan lo que está diciendo aquí, que es tremendo la forma en que lo expone el Señor. Y lo más tremendo de todo esto es que esta ciudad, como dice al final, o casi al final, no hubo ninguna ciudad, o no hubo ninguna persona, o no hubo ningún rey, no hubo nadie que sintiera algún sentimiento por estas personas. Porque estas personas habían sido tan malas, tan horrendas, que lo único que querían todos era realmente que desaparecieran. Digamos, tal como dice ahí, todos se pusieron contentos porque ellos habían desaparecido. Ahora, en el Antiguo Testamento sabemos que las cosas eran así, en el Nuevo estamos fregados, no podemos tener ese sentimiento. Quisiéramos tenerlo a veces, pero no podemos tenerlo. Pero lo interesante es eso, que Dios aquí está hablando de su justicia vengadora, de su ira. Y lo más importante que hay que entender, que lo que a ellos le está ocurriendo es exclusivamente
que ellos están recibiendo lo que han cosechado. Aquí no hay una mano de Dios porque Él ha querido, porque Él simplemente se le ocurrió. No, aquí simplemente está ocurriendo algo que es que estas personas están recibiendo el fruto de lo que ellas habían hecho con las demás personas. Por eso el Nuevo Testamento siempre nos habla, y lo hemos dicho tantas veces, cuando la gente dice, pero si yo no hago nada, terrible. La Biblia dice que tienes que hacer. Hazle a los demás todo lo que puedas, como alguien dice, todas las veces que puedas, porque la Biblia dice que en la medida que yo le haga a los demás cosas buenas, esas cosas buenas van a devolverse a mi propia vida. Pero si yo no hago aquello, si yo realmente hago otras cosas totalmente diferentes, yo tengo que tener la seguridad, por favor, quiero decirle una vez más, de que tú vas a recibir o yo voy a recibir lo que yo hago. El apóstol Pablo a los Gálatas, por favor, vayamos allá en el capítulo 6, cuando les habla acerca de varias cosas, entre ellas le habla de esto, y lo que más les dice a ellos es que ellos no se engañen, porque es fácil engañarnos a nosotros mismos. Dice, empezando por el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, así cumplan la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de que jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y este no es solo un principio que está en el libro de Gálatas, sino es un principio que está en la Escritura, y aquí lo estamos viendo hacerse realidad en la ciudad de Nínive y especialmente en el país de los asirios. Ahora, en el libro de los Romanos, por favor, en el capítulo 6, el apóstol Pablo también hace referencia un poco a esto. Cuando dice entonces, seguiremos pecando para que la gracia abunde, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado llegaron a ser siervos de justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado eran libres en cuanto a la justicia, pero ¿qué provecho sacaron de eso?
Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen en la santificación, cuya meta final es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si vamos al 8 del mismo libro, por favor. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo o unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer debido a que era débil por naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que lo levantó de los muertos Jesús, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Si uno hace una pequeña comparación con estas personas que hablábamos, que han pasado 4 generaciones del gran avivamiento y lo que ellos están viviendo hoy día, es eso simplemente. Ellos abandonaron, si pudiéramos decir, el camino del Espíritu y empezaron a vivir en el camino de la carne. Y lo único que están recibiendo ahora es el fruto de eso. No hay otra cosa más. Ahora, algo interesante con el libro, o con el capítulo. El capítulo comienza con una palabra que no es menor. Si usted la leyó, es una palabra que hemos encontrado en el Nuevo Testamento también. En ocasiones, cuando se nos ha dicho que Satanás ha sido echado del cielo y viene a la tierra, y se les dice a los que están en la tierra, ay de los que viven en la tierra, porque Satanás ha descendido y sabe que tiene poco tiempo. Aquí dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, rebosando estás de mentira y de rapiña, pero no renuncias al pillaje. Esta palabra ay es una palabra no menor. ¿Por qué razón? Porque la encontramos en muchos otros pasajes de la Escritura y en pasajes que están relacionados también, por ejemplo, con esta ciudad o con este país en general, al cual va a ser abrazado, va a ser de alguna manera diseminado, van a desaparecer. Y algo que es interesante, si usted lo leyó, aquí el ejemplo o lo que está diciendo el profeta a estas personas, si estas personas pudieran pensar que ellos son más poderosos, porque acuérdense que el capítulo anterior y el anterior decía que aunque estuvieran enramados, aunque estuvieran, lo hemos dicho, no solo esto, han habido otros que vivieron en las montañas, hicieron cuevas y pensaron que de allí era imposible ser sacado. De allí Dios los sacó. Y aquí le dice a ellos que ellos, a pesar de que piensen que son tan importantes o tan potentes que nada los va a hacer caer, les lleve a la memoria lo que ellos mismos hicieron. Porque no se olviden que el reino asirio sucedió ¿a qué reino? Al reino de los egipcios. Y egipcio, cuya capital era Tebas, eran poderosísimos, tal como lo relata ahí. Tenía naciones amigas que le ayudaban, tenía un mar, dice ahí, que era de alguna manera protección, pero nada de eso impidió que Dios hiciera lo que tiene que hacer. Entonces, una de las cosas que hay que entender, como dice el libro de los Hebreos, estamos desnudos delante de Dios. O como dice el salmista, ¿dónde voy a escapar yo de la mano de Dios? Yo no puedo escapar de la mano de Dios. A donde vaya, Dios está presente. Uno de los ay que a mí me interesó mucho está en el capítulo 5 de Isaías, por favor. Vaya conmigo.
Versículo 8 al 25. Y aquí va a encontrar respuesta a lo mismo que estamos aprendiendo en Miquea, en Nahum, porque recuerden que Nahum pudiera haber sido contemporáneo de Isaías. El reino del norte ha desaparecido. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Isaías. Perdón, el versículo 8 les dije, ya vamos a partir de ahí, siempre parto de antes. Dice, ay de los que anexan una casa a otra casa, un terreno a otro terreno, hasta poseer todo lugar. Por favor, acuérdense de lo que le está diciendo el Señor por medio del profeta a estas personas. Estas personas tienen tres problemas que no son menores, que son, primero, el homicidio, la mentira y la codicia. Esos son los pecados que ellos tienen. Esto es un poco el pecado de aquel rey, ¿se acuerda? Cuya esposa es la mujer más mala que hay en el Antiguo Testamento, Jezabel. ¿Se acuerdan? Y que su esposo tenía un tremendo lugar, pero al lado había un vecino que tenía una tierra pequeñita y él la quería. Le dijo al vecino, véndemela. El vecino, no puedo porque me la regaló, era de mi papá, de mi abuelo. ¿Y qué hizo él? Fue a su mujer, y su mujer que inventó una serie de cosas para que a él le quitaran estas cosas. Eso es lo que está hablando aquí estas personas, que el deseo de ellos es tan tremendo que no trepidan en hacer lo que sea, con tal de alcanzar sus objetivos. Entonces por eso aquí el ay, dice, ay de los que anexan una casa a otra casa, un terreno a otro terreno, hasta poseer todo lugar. ¿Acaso quieren todo el país para ustedes solos? Han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, que muchas casas grandes y hermosas se quedarán en ruina sin que nadie las habite. Las viñas que rendían 10 barriles de vino rendirán un solo barril, 10 sacos de semilla rendirán un solo saco de trigo. ¡Ay de los que madrugan para emborracharse! ¡Ay de los que se desvelan para encenderse con el vino! En sus banquetes tienen arpas, liras, tamboriles, flautas y vino, pero no toman en cuenta la obra del Señor, ni se fijan en la obra de sus manos. ¿Sabes? Yo no me había detenido durante mucho tiempo. Yo nunca he sido muy activo en realidad en hablar de este tipo de cosas. Yo nunca estoy hablando. Mi pastor Raúl, es tremendo con respecto al licor y al vino. ¿Y producto de qué? De que él vivió en una familia donde su papá era un borracho y golpeaba a su mujer. Pero la Biblia habla mucho de esto. Y creo que hay que tener mucho cuidado nosotros cuando nos podamos estar dando ciertas licencias con estas cosas. Creo que si alguno de nosotros ha estado dando licencias con estas, debe dejar de hacerlo. El licor no es bueno, el licor no es un buen consejero. Y hay algo muy importante que hay que tener mucho cuidado, que de repente detrás de esas cosas hay ciertos anhelos, hay ciertos deseos de estar no sé, voy a ponerlo en sintonía, en onda. Que no es simplemente, uno a veces ve personas que beben, pareciera que lo hicieran como con mucho placer, pero la gran mayoría de los que somos creyentes debiéramos tener mucho cuidado con eso en realidad. Realmente el licor no debiera estar en nuestras casas, no debiera estar en nuestra boca, no debiera estar en nuestro ser, para nada en realidad. Y aquí Isaías, y hay muchos textos, usted quiere ir al libro de los Proverbios, dice claramente que hay que tener mucho cuidado. Lo hemos visto, cuántas personas han hecho cosas horrorosas producto del alcohol. Y eso no es algo menor. Entonces dice aquí, pero no toman en cuenta la obra del Señor ni se fijan en la obra de sus manos. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo. Aquí está hablando de Israel, está hablando del reino del norte. También va a hablar del reino del sur de Jerusalén. Pero lo que está diciendo es lo que le está pasándoles a ellos, ¿no es cierto? Y lo que ha pasado con las otras personas que que los han cautivado. Dice, por eso mi pueblo es llevado cautivo por su falta de conocimiento. Sus mejores hombres murieron de hambre, sus multitudes murieron de sed. Por eso el sepulcro ensanchó su garganta, abrió sus desmesuradas fauces. Al sepulcro bajará su esplendorosa multitud con sus fiestas, su algarabía, ricos y pobres serán humillados, los de mirada altanera serán abatidos, pero el Señor de los ejércitos será exaltado con la justicia, el Dios santo será santificado con la victoria, los corderos serán apacentados como es la costumbre, pero gente extraña consumirá los desolados campos de los ricos. ¡Ay
de los que atraen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con correas de carreta. Ay de los que dicen que venga ya su obra y se dé prisa, que se acerque y la veamos, que venga el consejo del Santo de Israel para que le conozcamos. Ay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Ay de los que se convierten la luz en tiniebla y la tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de los que se creen sabios. Ay de los que se consideran muy inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los audaces para mezclar bebida. Fíjese que sigue hablando de lo mismo. Hay de los que mediante el soborno justifican al malvado y despojan de sus derechos al hombre honrado. Pero por eso su raíz será como la podredumbre, por eso su flor se desvanecerá como el polvo, así como la llama del fuego consume el rastrojo y la lumbre devora la paja, porque despreciaron la enseñanza del Señor de los ejércitos y desdeñaron la palabra del Santo de Israel. Por eso se encendió el furor del Señor contra su pueblo. Por eso su mano se extendió contra él para herirlo. Por eso se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados a las calles. Y a pesar de esto, su furor no se ha calmado. Su mano aún sigue extendida. Quitará una bandera para llamar a las naciones lejanas. Con un silbido llamar a los que están en los confines de la tierra. Y estos vendrán con gran rapidez. Nadie entre ellos se mostrará cansado. Ninguno de ellos tropezará ni se caerá de sueño. Ninguno de ellos vendrá a medio vestir, ni con las correas de sus sandalias rotas. Sus flechas ya están afiladas, todos sus arcos bien tensados, los cascos de sus caballos parecerán pedernal, las ruedas de sus carros parecerán torbellinos, rugirán como leones, como cachorros de león, rechinarán los dientes y atraparán a su presa y se la llevarán a un lugar seguro sin que nadie se la pueda arrebatar. Cuando llegue ese día, él bramará sobre ellos como brama el mar. Cuando mire hacia la tierra, solo verá angustiosas tinieblas y en su cielo será solo oscuridad. Qué tremenda descripción de lo que está ocurriendo allí y el por qué está ocurriendo este tipo de cosas. Vamos al mismo libro de Isaías, por favor. Otro hay en el capítulo 10, versículo 5. Hablamos desde el 1 porque ahí empiezan los hay. Hay de los que dictan leyes injustas, emiten decretos opresivos. Con ellos evitan la defensa de los pobres y le niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo. Despojan a las viudas y le roban a los huérfanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el libro de Isaías comienza el capítulo 1 diciendo que esas personas que pudiéramos decir que son la iglesia, vamos a llamar la iglesia de aquel entonces, que está en un estado de pobredumbre desde aquí hasta el dedo gordo? Y el llamado que Dios le dice, estemos a cuenta. Pero ¿cómo es ponerse a cuenta con Dios? Porque no es simplemente pedir perdón. En ese caso no es simplemente pedir perdón, porque ahí claramente le dice lo que tienen que hacer con quién, con la viuda y con el huérfano, que tienen de alguna manera reintegrar lo que a ellos se les correspondía, producto de que estos otros le estaban robando. Entonces, vuelvo a reiterar, no hacer es malo, hacer es lo importante. ¿Y hacer qué? El bien, tal como lo hemos dicho, que Pedro se lo dice a un grupo de personas, que el futuro que tienen no es esplendoroso, es un futuro de mucha dificultad, podríamos llamar hasta miseria, en el sentido a lo mejor de la opresión que le va a poner la autoridad. Y él les dice, hey, ustedes que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Porque de eso es lo que se trata esto. Entonces, aquí claramente está mostrando el porqué. Y dice, ¿y qué van a hacer en el día del castigo? Verso 3. Y cuando venga de lejos la destrucción, ¿a quién recurrirán para que les ayude? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Sin mí se doblarán entre los presos, caerán entre los muertos. Pero ni aún así cesará su furor, su mano aún seguirá extendida. Ay, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, voy a mandarla contra una nación impía. Estaba hablando del reino del norte. No se olvide que el reino del norte es parte de Israel. Y Dios la denomina de esta manera. Voy a enviarla contra el pueblo que ha provocado mi ira, para que le arrebate su riqueza y lo despoje de todo y los deje por los suelos, para que los pisoteen como al lodo. Ese pueblo no lo piensa así, ni en sus corazones se imagina esto. ¿Ellos qué pensaban? ¿Saben? Si ellos, lo hemos dicho, ellos en algún momento estaban viviendo en su mejor momento económico. Ellos no había por dónde ellos pudieran pensar que algo malo le podría ocurrir. Por eso aquí dice el Señor,
Ni en su corazón se imagina esto, más bien piensa en desarraigar y destruir no pocas naciones, hablando de ellos, dice, porque ellos no están pensando en lo que les va a pasar a ellos, sino que lo que ellos van a hacer a otras personas. Pues dice, ¿acaso no son reyes todos mis príncipes? ¿Acaso no son Calno como Carquemis, Yamat, y como Alfat y Samaria como Damasco? Así como mi mano halló los reinos de los ídolos, cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Samaria, ¿no haré con Jerusalén y con sus ídolos lo mismo que hice con Samaria y con sus ídolos? Hablando del reino del norte y del reino del sur, que lo va a hacer después que traiga a los babilonios. Pero después de que el Señor haya acabado de hacer todo esto en el monte de Sión y en Jerusalén, Él habrá de castigar el soberbio fruto del corazón del rey de Asiria. Y aquí empieza a decirnos otras cosas, aparte de lo que nos dice Nahum. Aquí también nos empieza a decir otras cosas. Acuérdense que hay algo muy interesante y que podíamos hacer una comparación con Nabucodonosor. Acuérdense que Nabucodonosor, a pesar de que tuvo un sueño, ¿no es cierto? Después tuvo un segundo sueño, que no era menor, que era un ser celestial cortando un árbol, y a él se le dice, porque la idea clara ahí cuál era, que él iba a volver a sus cabales cuando él reconociera que el Dios del cielo es el Dios de todo. A eso es lo que nos invita a nosotros Dios. Por eso la Biblia siempre nos invita a pensar a que no temamos lo que nos pueda hacer el hombre, a que no le tengamos temor a nada, a ninguna cosa, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso tenemos que creerlo nosotros. Nosotros tenemos que creer eso y creer lo que la Escritura enseña con respecto a eso. Pero este hombre al cual Dios usó, a este reino al cual Dios usó, dice aquí que Dios lo va a castigar. ¿Por qué? El soberbio fruto del corazón del rey de Asiria, el brillo de sus altivos ojos. Porque él dijo, esto lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría, porque soy muy inteligente. ¿Saben? Esto es tan simple, alguna vez lo he dicho, es que hay que tener tanto cuidado los varones o las personas cuando puedan, si esto lo hice yo, a mí me costó. Hay que tener un cuidado único cuando uno se lleva la gloria aún en las pequeñas cosas. Porque todo lo que tenemos nosotros, ¿qué nos los ha dado? Dios. Y hay que tener un cuidado único con eso. Porque ese es orgullo, simple y sanamente. Y el orgullo no hay que olvidarse que proviene de un solo lugar, del infierno mismo. Por eso Dios resiste a los orgullosos. Y el orgulloso más grande, ¿quién fue? Satanás. Y él trajo todo eso. Dice, esto lo he hecho con el poder de mi mano, con mi sabiduría, porque soy muy inteligente. A los pueblos les quité sus territorios, saqué sus tesoros, y como un valiente derroqué a los que reinaban. Mi mano halló las riquezas de los pueblos, como quien haya un nido, como quien recoge los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra sin que nadie aleteara ni abriera la boca y graznara. Fíjense qué interesante la palabra aquí. ¿Cuál es? Yo. Muchos dicen que a pesar de lo que se dice de Job, hay un capítulo de Job en donde él dice mucho, yo era esto otro, yo era aquí. Y algunos dicen que eso era lo que Dios tenía que quitarle. Por eso termina él diciendo, antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Porque hay que tener mucho cuidado con eso. Ser creer de que hay algo que es producto de nosotros. Nada es producto de nosotros. Dice, ¿puede el hacha sentirse mayor con quien corta con ella? ¿Creerá la sierra que es más que el que la mueve? ¿Cómo podría el báculo levantar al que lo lleva? ¿Cómo levantará el bastón a quien no es madera? Por eso Dios, el Señor de los ejércitos, hará que los robustos se vuelvan débiles, y bajo su poder encenderá una hoguera y arderá como fuego. La luz de Israel será un fuego y sus santos será una llama que en un día consumirá por completo sus cardos y sus espinos. Entonces claramente ahí está hablando de este reino asirio y lo que estamos mirando allá, y particularmente de los que hay aquí, que son, ya acabamos de mencionar el porqué, y hay que tener cuidado con todas estas cosas que aquí menciona la Escritura. Ahora, Isaías también 29, por favor. Entonces los realmente son tremendas, porque son como un llamado de atención. Dice, ay de Ariel, ay de la ciudad donde habitó David. Obviamente aquí se le está llamando Ariel a Jerusalén. Dice,
Añadan un año a otro y que las fiestas sigan su curso, porque yo pondré a Ariel bajo asedio y quedará desconsolada y triste. Será para mí como Ariel, porque yo acamparé contra ti, te sitiaré, te rodearé con campamento, levantaré baluartes para atacarte. ¿Saben? Cuando uno considera esto, creo que es tremendo. Voy a citarlo de la siguiente manera. Cuando dice la Biblia, el libro, que Dios resiste a los soberbios. La palabra resiste, ustedes saben cuál es. Dios pelea con los soberbios. Qué tremendo que Dios esté peleando conmigo. Que Dios quiera lo único que obligar en producto de mi naturaleza o de lo que sea o de lo que yo mantenga de repente pensando de mí de una manera equivocada. Por eso dice, entonces serás humillada, hablarás y tus palabras brotarán desde el polvo de la tierra. Tu voz desde allí resonará como la de un fantasma. Tus palabras serán un susurro desde el polvo. La multitud de tus enemigos parecerá un polvo menudo. La multitud de los fuertes se parecerá al tamo que pasa. Y todo esto sucederá en un momento de repente. ¿Sabes lo que es el tamo, no? ¿Has visto las películas de cowboy? Que hay unas cosas volando y el viento las mueve. Eso es el tamo. Eso es lo que está diciendo. El Señor de los ejércitos te visitará con truenos, con terremotos, con el estruendo de un torbellino y de una tempestad, con la llama de un fuego consumidor. ¡Qué tremendo! ¿Y todo por qué? ¿Cierto? Tremendamente todo porque no escucharon lo que debían escuchar. Si hay que escuchar la palabra de Dios, hay que escuchar a Dios. Y si Dios dice que es negro, es negro. Y si dice que es blanco, es blanco. Dios no te llama a ti ni a mí a que saques tus propias conclusiones. Simplemente a que creamos y le abracemos y le digamos, he aquí, Señor, como decía Isaías, sí, Señor. Entonces dice, pelean con Ariel, la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel serán como el sueño de una visión nocturna, así serán todos los que pelean contra ella, contra su fortaleza, los que le ponen bajo asedio. Le pasará lo mismo que al que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se encuentra cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Deténganse y asómbrense, ofúsquense y queden ciegos, embriáguense, pero no con vino. Tambaléense, pero no por causa de la sidra, porque el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu que les hace dormir, ha cerrado los ojos de sus profetas, ha echado un velo sobre la cabeza de sus videntes. Toda visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado, que si se le diera a quien sabe leer, y si le pidiera leerlo, aquel dirá, no puedo leerlo porque está sellado. Y si se le diera el libro al que no sabe leer, y si le pidiera leerlo, aquel dirá, no sé leer. El Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo. Yo, mientras cantaban y Diego le preguntó algo, yo pensaba, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, no sé, ¿de qué lugar quieren ir ustedes del mundo? ¿A dónde les gustaría ir del mundo? Denme un lugar alguno. Y si yo te dijera que en 5 minutos más sale tu avión, ¿cómo estarías tú? Ansioso y ahí, ¿sí o no? El Señor quiere lo mismo de nuestra parte para con el día menos pensado Dios viene a buscarnos. Y no es chiste cuando se habla mucho de que Dios va a encontrar una iglesia que está resistiendo su Espíritu Santo, una iglesia que no está. Aquí lo dice. Qué tremendo, como decía más atrás y como dice algunos otros profetas, como dice, qué lata ir de nuevo a la iglesia. Y si no voy, pastor, me va a mirar mal, como decía Chuck. Qué tremendo. Qué tremendo querer quedarme en mi casa. Yo lo he dicho miles de veces. En mi casa yo te digo la verdad, tú no vas a hacer nada porque vas a cantar mentira, no mientas. Que vas a leer. Te vas a sentar frente al televisor y vas a adorar a Baal. Eso es lo que se va a hacer en la casa. La Biblia dice mejor un día en su casa. Yo me gozaré con los que me dicen. Eso es lo bíblico. Entonces lo otro es esto mismo, es engañarse, es mentirse. Por eso dice aquí, se acercan a mí con la boca, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tienen no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Por eso volveré a despertar la admiración de este pueblo con un prodigio impresionante y maravilloso. Quedará deshecha la sabiduría de sus sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden del Señor y descubren el consejo, y todo lo que hacen es tiniebla. Y todavía dicen, nadie nos ve, nadie nos conoce. Esa persona que piensa que están solitos en la casa. Nadie lo está mirando. Dios está siempre mirándote, siempre te está viendo. Y no te está espiando.
Lamentablemente Él es Dios. Entonces, qué tremendo. Aquí dice, nadie nos ve, nadie nos conoce. La perversidad de ustedes será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá quién lo hizo, realmente no lo hizo? ¿Acaso la vasija dirá quién la modeló, no sabía lo que estabas haciendo? Entonces, Dios claramente, ahora siempre uno en estos profetas, en estas profecías va a encontrar profecías positivas que tienen que ir después, pero primero siempre está el llamado. Y ahora lo interesante, estos hay, no están solo en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús los usó. Miren en Mateo 11, por favor. Verso 20 al 24. Jesús comenzó a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Les decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubierta de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Es como cuando dice, ay, todo lo que he hecho en tu vida, si hubiese hecho mismo eso en otras personas, a lo mejor serían tan diferentes a ti. Porque a veces sin darnos cuenta nosotros menospreciamos las cosas de Dios, siendo que debían ser las cosas más importantes. Dice, por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para usted. Y tú, Capernaum, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades, caerás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti hasta el día de hoy, habría permanecido. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. En el capítulo 18, por favor, de Mateo. Versos 7 al 9. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas los dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo, deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que no tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Son palabras de Dios. Si esto, yo vuelvo a reiterar, el problema más grande de la iglesia a veces es eso, y de los creyentes a veces todo lo echan tras la espalda y pareciera como que nada, y Dios es tremendamente claro, y aquí el Señor es tremendamente claro, y a mí me impresiona lo que dice. Todos saben lo que significa cuando dice la parte de más arriba, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo dieran en el fondo del mar. Digamos, ojalá nunca sacaran sus cadáveres, ojalá nunca le hicieran un funeral, ojalá nunca vivieran esas cosas, desaparecieran ahí abajo. ¿Producto de qué? De que están haciendo algo que es tan tremendo y que a Dios le duele en el alma y el corazón. Por eso creo que es tan importante lo que siempre decimos, tener cuidado con respecto al prójimo. Dice que la Biblia dice que yo debo amar al prójimo como a quién. Yo debo cuidar al otro. Dice que si yo tengo montones de cosas y no tengo amor, nada soy. Y todos saben la definición del amor. A eso nos invita Dios. Y ahora, obviamente, eso se puede cuando tú y yo simplemente hacemos lo que Él nos dijo. Si esto es tan simple. Él dijo una cosa muy sencilla en Juan 15, pegados a mí, llevan mucho fruto. Jesús le dijo a la gente, a esos que preguntaban tanto, oye, no preguntes más, cabrese, preguntar tanto que quieren saber. Preocúpense de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Porque cuando Él venga sobre ustedes, ¿qué va a hacer? Los va a hacer mártires y los va a llenar de amor y ustedes van a poder ir y predicar. Y eso es todo. Pero lamentablemente, a pesar de que es tan simple que eso es todo, la vida de muchas personas a veces se envuelve en otras cosas. Por eso dice, ay del mundo, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelo, deséchalo. Es mejor que entres en la vida cojo o manco, que no tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Está hablando del lugar de tormento, está hablando del lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ya lo hemos dicho, y esto es una pena que muchas personas realmente no creen en esto.
Y una cosa que hay que entender, todas las personas que están a nuestro alrededor y que no conocen a Jesús están condenadas. Tú los puedes mirar como quieras. Esa gente que dice que son eminencias, esa gente que se dice que son, no sé, tan importantes, que te van a enseñar cosas y que uno los ve ahí, dan clases magistrales, están condenados, no saben nada. Porque si supieran tal como Jesús dice, o como dice el apóstol Pablo, cuando dice, ¿dónde está el sabio y entendido? Si ellos hubieran sabido realmente, nunca hubieran, ¿qué? Crucificado a Cristo, dice. Si hubieran entendido algo de lo que tenían que entender. Entonces, de esto es lo que se trata esto. Y sobre todo, miren el ay del libro de Judas. El capítulo 1. El único capítulo que tiene. Versículo 11. Dice, lástima de ellos, ay, dice en otra versión, porque han seguido el camino de Caín por amor al dinero, cayeron en el error de Balaán y murieron en la rebelión de Coré. Qué tremendo, porque estas personas, ¿qué es lo que hicieron? Estas personas abandonaron, dice el libro de Pedro, el camino recto. ¿Por qué? Por razones y motivos equivocados. Que no valían la pena en realidad, porque en la práctica nada vale la pena, nada. Por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo de esas mujeres, mujeres o hombres en realidad, que dicen se separan de sus mujeres o de sus esposas. Encontré el amor de mi vida y ¡ay, el amor de mi vida! A lo mejor, pues, pero ¿a dónde va a llevar el amor de tu vida? ¿Qué gana el hombre si granjea al mundo entero y pierde su alma? ¿Qué gana? ¿Qué ganas con que hagan los mejores negocios? ¿Qué ganas con que tu cuenta bancaria crezca? ¿Qué ganas con que tengas un montón de títulos? Si al final... Entonces, yo me asombro como usted. Yo cuando empiezo a estudiar, yo soy el que me pongo un casco primero. Entonces, pero de esto es lo que se trata. Entonces, los hay sobre Asiria tienen razones de sobra. Sin duda fueron instrumentos en la mano de Dios, pero lamentablemente la lista de sus pecados es grande. ¿Y cuáles son? Homicidio, mentira y codicia. No sé si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver algunos de estos. El homicidio. Si lo miramos dentro de lo que nos dice la Escritura del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento dice que tú y yo no necesitamos asesinar a nadie físicamente para ser homicida. Que a lo mejor muchos de los que estamos aquí somos homicidas. Pues yo no he matado a nadie. Miren lo que dice la Escritura. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hay una versión que dice aborrece, ¿no es cierto? Su Biblia, aquí le pone el tiro odia. Aborrece. Ahora, si fuéramos a las palabras de Jesús, Jesús dice, si ustedes no aborrecen a su papá, a su mamá, a su hermano, no pueden ser dignos de mí. Ahora, porque la palabra aborrecer en ese contexto, ¿qué es lo que dice? Que si tú no pones en segundo lugar a tu papá, a tu mamá, lo que sea, lo siento. Porque Él es el que ha dicho que Él no quiere otro ídolo delante tuyo. No se hagan imagen, no se hagan ídolos. Dice, no tengan ídolos delante de mí. El único, no ídolo, pero el único Dios en nuestra vida, ¿quién debe ser? Dios. Ahora, acuérdense, por ejemplo, de lo que hizo el hombre, el joven rico, ¿se acuerdan? Que se acercó a Jesús como muy soberbio, acostumbrado a hacer pagar todo. Le dijo, Señor, o le dijo, bueno, ¿por qué me llama de esta manera? Y le dice, ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos?
Como, ¿cuánto hay que pagar? ¿Qué tengo que...? Y él le dice, ¿qué le dice? Cumple los mandamientos. Y él le dice, los cumplo desde niño. Y Jesús seguramente en su interior dijo, mentiroso. Él estaba convencido que lo cumplía desde niño. Pero Jesús le dijo, ¿sabe qué? Ahora vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. No. ¿Cuál era su ídolo? Mamón. El Dios de la riqueza. Para él no había nada más importante. Por favor, yo creo que entiendan eso, lo que dice 1 Juan 5. Hijitos, guardados de los ídolos. Cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios es un ídolo. Y puedes tratar de justificarlo de la manera que sea, pero es un ídolo. Aquí Juan, por eso reitero, los asirios razones de sobra tenían para que Dios hiciera lo que iba a hacer. A veces Dios tiene razones de sobra también para tratarnos a veces como nos tiene que tratar. Alguna vez uno me ha preguntado y tienes problemas con... Sí, tengo una bronca con este infeliz todavía. No lo he perdonado. No la he perdonado. Jesús fue tremendamente claro en Mateo. Señor, enséñanos a orar. Siempre Dios pidiéndole. Ya, le enseñó a orar. Y llegó, Padre nuestro, perdona nuestras deudas como perdonamos a los deudores. Hasta ahí genial. Pero más abajo le reiteró, le dijo, porque ustedes no perdonan, ¿qué pasa? Dios no te puede perdonar. Lo voy a decir de esta manera. Si tú tienes problema con alguien hace 20 años, y tú hace 20 años estás pidiendo perdón, hace 20 años que tú no eres perdonado. Tu perdón está vedado. Está vedado. Si esto no es chiste, yo reitero, si nosotros nos vamos a Disneylandia, vamos al cielo, vamos a habitar con el santo de los santos. Y él mismo dice que por ahí no pasará pecador. Entonces por eso yo reitero siempre que esto hay que ir a Dios todos los días y pedirle a Dios que nos ayude, que nos perdone, porque pasan mal los pensamientos, pasan cosas, Satanás viene, pero lo importante es que no dejemos que ninguna de esas cosas. Entonces, ¿se dan cuenta del homicidio? Algo tan simple como tenerle bronca a alguien te puede convertir en homicidio sin haber hecho nada. A lo mejor la otra persona ni siquiera sabe que lo mataste. Ni sabe que lo mataste. Y lo ando coleando para allá y para acá. Está muerto pero tú lo mataste en tu corazón. Ahora la mentira tengo bastantes textos que no son menores. La mentira es tan tremendo. ¿Saben por qué? Porque el libro de Juan capítulo 8, verso 44, dice que el padre de mentira, ¿quién es? Satanás. Entonces toda persona que miente, ¿está siguiendo a quién? Es como, mira, la semana que viene vamos a ver esto. Pero ¿saben cómo es? Es como cuando Jesús se acercó a los fariseos. Por favor, lean Mateo 23. Mateo 23 es larguísimo, pero son solo palabras para los fariseos, solo palabras para ellos. Esas personas, ¿qué pensaban? Acuérdense que les atrevían a Jesús a decirle, oye, nosotros tenemos papá, pues diciéndole, nos dicen que tu mamá se acostó con un romano, porque eso es lo que decían, y ese es tu papá, pues. Y nos decían, nosotros tenemos papá, ¿quién? Abraham. Y lo decían así, Abraham. Así lo decían ellos, orgullosos. Jesús, ¿qué les dijo? Si vuestro padre fuera Abraham, ¿qué haríais? Las obras de Abraham. ¿Pero las obras de quiénes haces? Del diablo. Entonces, ¿quién es tu papá? Satanás. Entonces, no es chiste esto. Por eso, sin lugar a duda, cuando venga Jesucristo a buscar su iglesia, va a haber muchas sorpresas. Personas que a lo mejor pensamos que no van, van. Personas que pensamos que van, no van. Hay muchos cristianos que mienten por salvar una situación. Tú sabes que una mentira, ¿sabes lo que sucede cuando tú mientes una vez o no? Tienes que mentir 2 veces, 3 veces para cubrir esa mentira. Siguen mintiendo hasta infinidad. Por eso le dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Miren por favor 1 Juan 4:20.
Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ya no solo es un homicidio. ¿Qué es lo que es ahora? Ah, miércoles. Seguimos acumulando pecados. Ya no solo somos homicidas, ¿qué es lo que somos? Mentirosos. Ahora, sin lugar a duda, la Biblia y el Señor no quiere la mentira, aborrece la mentira debe ser aborrecida por el justo, simplemente ¿por qué? Por lo que acabamos de mencionar, porque el origen de él es Satanás. Y lo más tremendo, por favor, Santiago 1:22. Dice, pero pongan en práctica la palabra, no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. La mayor mentira que podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos. Y otra mentira terrible es tratar de mentirle a Dios. ¿Cómo le voy a mentir a Dios? Dios lo sabe todo. Sí le pueden mentir cuando le haces promesas que no les cumples. ¿Cuánta gente le dice cosas a Dios? Son mentir. Entonces, Hechos 5, 3 y 4, recuerden, no lo busquen, pero recuerden la historia de quién, de Ananías y Zafira. ¿Y quién los mató? Alguien el otro día dijo que podía estar en el cielo. Yo personalmente no creo que estén en el cielo. ¿Saben por qué? Porque el cielo es un lugar increíble, es un regalo, es un premio. Y no creo que Dios los haya matado así para llevárselos al cielo. Se pusieron de acuerdo, le mintieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a la gente. Fueron unos hipócritas. Querían presentarse como personas de bien y en realidad eran de mal. Porque así como el joven rico también tenían un Dios, que también era el dinero. Ahora, si estoy equivocado, Dios me perdone. Pero como lo digo, es tremendo. Entonces, y lo más tremendo de todo, fíjense por favor en 1 de Juan 1:6. Este es el mensaje, voy a leer el versículo 5, que hemos oído de él y le anunciamos a usted. Dios es luz y no hay en él, no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tiniebla, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Ah, wow. Si decimos que tenemos comunión con él y no practicamos la verdad, lo mismo que nos dijo al otro lado, que oímos y no hacemos. Qué fácil, ¿se dan cuenta? Entonces Dios es el que nos invita, después seguimos con la codicia. ¿Quieren que siga? No. Después sigue la codicia, que no es menor tampoco. Entonces el ánimo es eso, mis hermanos. Dios nos quiere nutrir, como siempre, a hablar. ¿Por qué? Porque de verdad, yo reitero, Él viene a buscarnos, cualquier momento viene a buscarnos. A lo mejor se va a demorar 20 años más, no lo sé. Pero ¿y si no se demora 20 años más y se demora 5 minutos más? Yo lo único que creo, bueno, no sé si no lo pudiera decir, damos gracias a Dios por la hermana Anita, mamá de Marisol, que Dios la sacó ya del hospital, está en la casa. No sé si lo puedo decir, lo voy a decir. Que me reten después. Ella que me rete tiene todo el derecho a retarme. Ella lo que manifestó que ella piensa que Dios se la va a llevar pronto, pero que Dios todavía no se la podía llevar porque no estaba preparada. ¿Qué sabe uno lo que ella tenía en el corazón o tiene en el corazón? Por eso yo creo que es tan importante lo que aprendemos de verdad, porque nosotros debemos ser, como dice la Escritura en el libro de Pedro, dice, cuando habla de todo esto va a ser movido y debieron ser hallados por él sin mancha, primero, irreprensible y en paz. A veces es fácil guardar rencor. Hay veces hay gente que nos puede haber hecho mucho daño y Satanás viene y lo alimenta. Pero la idea es que Dios no nos quiere hallar así. Pues Dios, ¿cómo nos quiere hallar? Confesados, diríamos.
Y es simple, si es verdad, ¿sabe qué? Si esto es lo que hemos dicho siempre, si esto no se trata de decir, ay no, es tan simple como, Señor, perdóname, perdóname. Cuando yo me descubro, ¿no se ha descubierto nunca usted? Yo me he pillado, no es nada. Ay, Dios mío, Señor Dios, que me doy vergüenza. Pero eso es lo que Dios quiere, acuérdense lo que Él dice que Dios, bienaventurados los, ¿quiénes? Los primeros, ¿se acuerdan los que son del Mateo 5? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Ellos que reconocen eso. Por eso sabemos que no somos lo que quisiéramos ser, pero lo importante es que eso que no queremos ser, no seamos. Cuando eso quiere que seamos, no. Como nos decían Romanos ahí, no, el pecado no, cuando quiera pescar el pecado. Como nos dijo Él, si tu ojo te da ocasión de caer, ¿qué? Sácatelo. Si tu oreja, córtatela. Para no escuchar las murmuraciones. Si tu boca, cósetela. De verdad, mis hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ama. Y Dios nos quiere en el cielo. Porque para eso mandó a su Hijo morir en la cruz. Si no, no lo hubiese hecho. Mandó a morir a su Hijo en la cruz del Calvario. Ustedes saben todo lo que Él vivió. Isaías 53, lo tuvimos como herido de Dios, abatido, pero fue molido, derramado sangre por nuestra causa. Los culpables somos nosotros. Y Él dijo, hay que pagar la cuenta, y Él la vino y la pagó. Entonces, lo importante es que le demos valor a eso realmente. ¿Por qué? Porque nos amó estando, ¿qué? En delitos y en pecado. Y así nos llamó, nos lavó y nos está lavando y nos está limpiando. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, misericordia, y oramos para que nos ayudes, Señor. Gracias por que tú siempre anticipas, Señor. Señor, los asirios no podían decir que no supieron. Los reinos del norte no pudieron decir que no les habías dicho, Señor. Israel, Jerusalén y todos los que fueron a la Babilonia no podían decir que tú no les advertiste, Señor. Nadie puede decir que tú no les hablaste con anticipación, Señor. Tu palabra nos dice que aún al propio Caín, antes de matar a su hermano, tú le dijiste lo que él iba a hacer. Pero él no te escuchó, Señor. Yo te ruego por todos aquellos que a lo mejor estamos propensos o podamos estar propensos a caer en el pecado, Señor. A todos aquellos que estén propensos a entregarse al pecado, Señor, producto de lo que sea, Señor. Que tú en tu misericordia, Dios, los liberes, Señor, les ayudes, Señor, los levantes, Señor. Y estas personas puedan ser como Asaf, como dice él, que hasta que se dio cuenta dónde iban ellos y dónde él podía ir, si realmente le daba lugar a aquel que estaba en los cielos. Como él dice, Señor, ¿a quién tengo en los cielos? A ti. Y nada más deseo, Señor. Te pedimos ayuda, Señor, y te pedimos que nos ayudes simplemente a vivir una vida simple, sencilla, pegados a ti, esperando cada día por ti, y que cada día, si quieres, nos puedas usar con quien quieras, Señor. Y sobre todo con aquellos que a lo mejor van a partir luego, Señor, de este mundo, y nos dan la oportunidad de hablar con ellos antes. Te pedimos que nos des la fuerza y el coraje, Señor. Te lo rogamos. Todo esto, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.